Hoy quiero hablar acerca del avivar del Espíritu de Dios. Amén. Amados en el Señor, y yo no sé cuántos de los que están en casa quieren un avivar del Espíritu de Dios. Cuando hay un avivar, el diablo lo primero que hace es meter su cola. Y hoy ha metido su cola, y ayer metió su cola, y antes de ayer metió su cola, para poder, amados en el Señor, lograr, amados en el Señor, que el avivar de Dios se opaque. Pero tú y yo somos hombres de guerra y mujeres de guerra, que tenemos que entender, amados en el Señor, que dentro de los propósitos de Dios también el enemigo se mete para poder, amados, perturbar. Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, avivando mi espíritu. El título del mensaje es avivando mi espíritu. ¿Cuánto cuesta avivar el espíritu? ¿Cuánto cuesta que el diablo nos saque, amados en el Señor, de la concentración de alabar a Dios? Nuestra capacidad para mantenernos, amados en el Señor, espiritualmente fuertes y activos, depende mucho de que confiemos o de cuánto confiamos en Dios. ¿Lo escuchó? Depende mucho de cuánto confiamos en Dios. Nuestro medio de comunicación para pedir su ayuda es la oración. Cuando comenzaba este servicio habían problemas con el sonido y cosas, no de aquí, sino que son por internet, sonaba media ronca la voz. Claro, Karina la escuchaba media ronca, su voz también, y más lento. Amados en el Señor, pero yo me fui de acá y fui a orar, a clamar al Señor. Es importante, amados del Señor, para pedir ayuda. Por eso digo que nuestro medio de comunicación para pedir ayuda siempre será la oración. El apóstol Pablo amonestó a los miembros de una de las iglesias que él había fundado y les dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no sé si le llegaron las citas bíblicas a mis hermanas, dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu, porque hay distractores que van a apagar nuestro espíritu. Hay cosas que van a suceder, lamentablemente, tristemente, que van a apagar nuestro espíritu. Pablo decía: no apaguéis el espíritu. ¿Me está escuchando en su casa? Amados en el Señor, también el apóstol Pablo exhortó al joven pastor y evangelista Timoteo, diciendo unas palabras muy hermosas en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es lo que le aconsejaba Pablo a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él le había dado, amados, el Señor, amados, había ministrado, amados, la imposición de sus manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos por punto que le aconseja Pablo a Timoteo. Le dice: Timoteo, yo te aconsejo que te avives. Seguramente Timoteo le dijo: ¿quién me avivo, Pablo? El fuego de Dios que hay en ti. Y recuerda que fui yo el que te impuse las manos. Te quiero ver activo. Dice: porque no nos ha dado Dios, le dice a Timoteo, espíritu de cobardía, Timoteo, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Pablo comparó el Espíritu Santo de Dios, escúcheme, con una llama de fuego. ¿Con qué lo comparó? Con una llama de fuego. Pero, amados, una llama de fuego que podía lamentablemente apagarse. Y esto es triste. ¿Cuántas llamas apagadas hoy en día? ¿Cuántos hermanos y hermanas hay que están por los suelos, amados en el Señor, y ya no hay llamas, sino que hay humo? Pablo animó a Timoteo para que avivara. O sea, Dios quiere que haya un avivar de Dios en nuestra vida. Dios quiere que haya un avivar en tu vida y en mi vida. ¿Me estás escuchando? Y Pablo animó a Timoteo para que avivara esa llama hasta que produjera abundante fuego. Hay que avivar nuestras llamas para que produzca abundante fuego, mi amado hermano. Pablo sabía que cada uno de nosotros debía de estar alerta para no descuidar la llama del Espíritu de Dios y así no permitir que
ese fuego se enfriara. ¿Me estás escuchando? Amados en el Señor, repito para que lo escuche bien. Pablo sabía que cada uno de nosotros debía de estar alerta para no descuidar la llama del Espíritu de Dios y así no permitir que ese fuego se enfriara. Escúchame bien, o se extinguiera. Entonces nace la pregunta: ¿cómo podemos mantener el valor y la fuerza, pastor, y el amor que Dios nos da por medio de su Espíritu? ¿Qué podría apagar nuestro primer amor y entusiasmo por acercarnos, amados en el Señor, a Dios y permitirle cambiar activamente nuestras vidas? Encontramos la respuesta en varios pasajes bíblicos este mediodía. Pablo nos dice lo siguiente en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién hay que fortalecerse? En el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y le dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Tremendo. Por lo demás, hermanos, o sea, esto no es fácil. Esto de repente se te va a poner complicado, y Pablo dice: tienes que fortalecerte en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de las fuerzas que Él nos va a dar. No son mis fuerzas, no son tus fuerzas, son las fuerzas del Señor. Y Él nos aconseja de vestirnos. ¿De qué? De toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y él explica por qué. Le dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra ¿qué más? Contra potestades. Esto es fuerte, hermanos. Contra gobernadores de las tinieblas, de las regiones, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Son tremendas las luchas, amados en el Señor, que vamos a tener. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra tu papá, contra tu mamá, contra la gente que está a nuestro lado, sino que es contra principados que están unidos para poder destruir el propósito que Dios tiene para tu vida. Amados, contra las potestades que se han levantado contra ti, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, amados, que cada día está más inmundo y sucio y más oscuro, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Y nos aconseja: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuánto cuesta o cuánto nos cuesta resistir en el día malo? Y él dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, habiendo terminado todo, estar firme. Nada de flaquear, dice. Nada de flaquear, nada de estar llorando, nada de estar diciendo: ay, no me la puedo. Tú te la puedes. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Satanás hará todo lo que esté a su alcance, amados, para desanimarnos. Satanás hará todo lo que está a su alcance para inducirnos a estar desilusionados con lo que hemos hecho. Satanás hará todo para que flaqueemos, para que menguemos, para que estemos temerosos, para que abandonemos nuestra confianza en Dios. No lo permitas. ¿Qué quiso decirnos entonces Pablo cuando dijo que para defendernos debíamos de vestirnos con toda la armadura de Dios? ¿Qué quiso decir el hermano Pablo? ¿Qué podemos hacer para resistir actitudes contraproducentes como el temor que hay en nosotros? Como a veces la indiferencia, me da lo mismo lo que pase, la apatía, el desánimo, la intolerancia.
Pablo nos continúa hablando este día. Si quieres un avivar de Dios, escucha las palabras del Pablo. Escucha la palabra de Dios que fue dada por el apóstol Pablo. Si quieres un avivar, si quieres un despertar, si quieres dejar de ser la persona que has sido o que hemos sido hasta este momento. Efesios 6, versos 14 y 17 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo? Revisémoslos. Pablo dice: tienes que estar firme, tienes que estar ceñido. Ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. No andes con mentiras, anda siempre con la verdad. Tienes que estar vestido con la coraza de justicia, o sea, hacer siempre lo justo ante los ojos de Dios. ¿Lo escuchaste? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Amados, dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos te ha tirado el enemigo? ¿Cuántos dardos me ha tirado a mí? ¿Cuántos dardos ha tirado a diferentes ministerios? De repente las transmisiones se ven bien, lo que estamos haciendo se ve bien, pero ¿qué sabe usted de los dardos que recibimos? De los ataques que recibimos. Pero estamos ceñidos y tomamos el escudo de la fe, con que podamos, dice, apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos aconseja: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es, amados, ¿cómo se llama esta cosita? Dígamelo fuerte nomás. El casco. El casco. Y tomad el yelmo de la salvación. Por eso algunos caen porque andan sin yelmo, ¿o no? Claro que sí. No te coloca el yelmo y el diablo te da, amados en el Señor, el casco y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás? Escrito está, escrito está. La palabra es importante. La palabra nos dice que necesitamos mantenernos en la verdad que hemos aprendido, mis amados, esforzándonos por vivir una vida justa sin importar las circunstancias. También debemos hacer nuestra parte necesaria en la predicación del evangelio verdadero, sin perder de vista la vida eterna como nuestra meta, y utilizar la palabra de Dios como la espada que desenmascara todos los engaños del enemigo. Porque en los últimos tiempos, dice la palabra, y esto es importante, en los últimos tiempos, dijo Jesús, muchos apostatarán de la fe, se irán contra la palabra, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Pero escuche, porque igualmente es importante lo que menciona después el apóstol Pablo. Nos aconseja en los versos 18 al 20, dice: orando en todo tiempo. ¿Lo escuchaste? Orando en todo tiempo, con toda oración. Con toda oración, es con diferente oración, como sientas allí hacerlo, pero hazlo en el Espíritu del Señor, y con toda oración y también con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por todos los santos. No, yo oro por mí nomás, te va a ir mal. Más vale dar que recibir. Y cuando tú oras por un santo, Dios te bendice como santo. Escúchame bien, amados y amadas en el Señor, bendecimos el nombre de Dios porque Él es bueno. El verso 19 dice: y orando por mí. Pablo pedía que oraran por él,
La pregunta esta mañana es: ¿oras por tu pastor? ¿Oras por tu pastora? ¿Oras por tus líderes? ¿Oras por tu equipo de alabanza? ¿Oras por tu grupo femenino? ¿Oras, amado, por los hermanos nuevos? ¿Oras por los hermanos que viven años? ¿Oras por los ancianos? Pablo dice, por favor, orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Gloria a Dios. Eso quería Pablo. No querían que oraran por él para que fuera rico, ni para que tuviera otro auto, ni para comprar otra casa, ni para buscar una novia, ni un novio, sino que él decía: oren por mí, para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra viva para dar a conocer con fuerza, como un joven, el misterio del evangelio. Por lo cual decía: yo soy embajador en cadenas. Mira cómo estaba, embajador en cadena, que con denuedo, las cadenas no han podido quitar el denuedo, no han podido quitar mi esfuerzo, decía Pablo, aleluya, que con denuedo yo hable de él como debo de hablar, que mis hechos, que mi hablar, que mi proceder, que mi testimonio hablen de él. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestra capacidad para mantenernos espiritualmente fuertes, porque esto hay que mantenerse, hijito. Tú me conoces hace 30 años, perdona que hable de mí, pero hace 30 años o 35 años sigo siendo el mismo y me he ido perfeccionando con la ayuda del Señor, para la gloria de Dios. Y nunca me he visto decaído, aunque cansado sí, porque los años van pasando. Pero cuando abro la palabra, viene el fuego de Dios y viene el denuedo sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que le buscan. Y las fuerzas, para a veces ser mucho más fuertes que un verdadero joven que está lleno de fuerzas. Nuestra capacidad para mantenernos espiritualmente fuertes y activos, escúcheme bien, dependerá mucho de cuánto confiamos en el Señor. Por eso yo tengo una palabra cuando tú vienes a mí con problemas, y digo: tranquilo, tranquilo. Cuando estamos tranquilos es porque confiamos que alguien está con nosotros. Gloria a Dios. Alguien está contigo y tú conoces quién es Él. Nuestra línea de comunicación, recuerda, para pedir ayuda es la oración. Ora. Hay muchos cómodos que dicen: pastor, ore por mí. Y ellos, los perlas, no oran. Y ellas, las perlas, no oran. ¿Qué pasa? El pastor ora y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son dos los que se tienen que poner de acuerdo: el pastor y tú. Y si tú no oras, ¿entiendes? Falta la otra. Nuestra línea de comunicación, recuerda, para pedir ayuda al Señor es la oración. Pablo y sus colaboradores oraban no solo por sus propias necesidades, amados, sino que también para que Dios ayudara a que otros se convirtieran como resultado de la obra que estaban haciendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 11 y 12 dice Pablo: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito, escucha, de bondad y toda obra de fe con su poder. Mira, es tremenda esta palabra, quiero que le pongas atención. Pablo decía: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga a vosotros por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Ese es el propósito, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿En quién? En vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué palabra más hermosa de Pablo. También el apóstol los animó a que oraran no solo por sí mismos,
sino también por él y por sus colaboradores en la fe. Pablo tenía colaboradores, gente fiel que estaba con ellos, gente que sabía, amados, de todo lo que vivía Pablo, de lo que pasaba Pablo, y le apoyaban. Y Pablo los animó a que oraran no solo por sí mismos, sino también por él y sus colaboradores en la fe. Pablo era un hombre de Dios tremendo y él pedía ayuda. Por eso es bueno que usted pueda, repito, orar por sus líderes, orar por sus pastores, orar por aquellos que han sembrado la palabra en usted. Colosenses capítulo 4, versos 2 al 4 dice: perseverad, dice Pablo, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración, velando en ella, o sea, teniendo cuidado de que no tan solamente se pongan a pedir, sino que den gracias, chiquillos, den gracias por lo que Dios le ha dado y den gracias por lo que todavía no le ha dado, porque esa ha sido la buena voluntad de Dios para con nosotros. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice. Ahí está más claro. Se incluye él y sus ayudantes, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Él soñaba, él lo único que quería era hablar, él lo único que quería era hablar de él. ¿Por qué? Porque Pablo vivía un avivar de Dios, porque Pablo estaba viviendo constantemente el avivamiento, estaba libre y estaba avivado, estaba perseguido pero estaba avivado, amados en el Señor, estaba enfermo pero avivado, estuvo encarcelado pero avivado. ¿Me estás escuchando? Nada pudo callar. Nada, como decía el pastor Anjo, puso un tapaboca, amados en el Señor, para que él no hablara. Gloria a Dios. Orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Por lo cual también dice: soy preso. ¿Cómo es? Soy preso para que lo que manifieste, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo quería especialmente que oraran por el éxito de su labor. ¿Qué labor? La labor de proclamar el evangelio y su servicio a la iglesia del Señor. El libro de Romanos capítulo 15, verso 30 al 31 dice: pero os ruego, ahora está rogando, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Escucha, los siervos necesitan de su ayuda espiritual. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis, decía Pablo. Tremendo hombre de Dios. Cuántas palabras te han edificado, cuántas enseñanzas Pablo nos ha dejado. Pero aquí nos deja una enseñanza también. No se olviden de orar por sus pastores. No se olviden de orar por su ministerio. Cuando hablamos de sus pastores, hablamos de todo el trabajo que realizamos como pastores, para que las puertas que el diablo está cerrando, por ejemplo de internet, Dios las pueda abrir, Dios las pueda abrir, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero os ruego, hermano, dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y el verso 31 dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. O sea, que el sacrificio que estoy haciendo yo por llevar la palabra a los que están en Jerusalén, puedan ellos recibirlo, puedan ellos valorarlo y aceptarlo. Escúchame bien, amados y amadas, una clave para mantener activo y avivado el Espíritu de Dios en nosotros es mantener nuestras mentes concentradas en la perspectiva general de lo que Dios está haciendo. Si nos preocupamos demasiado por nosotros y nuestros problemas, nos volvemos más vulnerables a las influencias negativas de Satanás. Pablo exhortó a los nuevos convertidos a considerarse parte de la gran obra que Dios está llevando a cabo
en estos tiempos. Siendo la persona que tenía a cargo, amados, la predicación del Evangelio en esa región, Él los animó para que por medio de la oración lo respaldaran con entusiasmo. A los nuevitos, a los que llevaban un tiempo, a los que tenían más tiempo con ellos, Pablo los animó que por medio de la oración lo respaldaran con entusiasmo. A veces hay hermanos que dicen, no hay lo que hacer, ore por sus pastores. Ore para que el Señor abra las puertas. Y cuando se abre la puerta, la palabra sea dada y sea entregada. Les explico que, amados, por qué eran tan importantes sus oraciones. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 8 al 11 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados. Tremendo, mira lo que pasó. Pablo explica, Pablo da el por qué él pide oración. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, que no sepas acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Él iba a cumplir la palabra, él iba a cumplir el propósito de Dios, pero el diablo también se mete para poder obstruirlo. Y dice que, para que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dijo él. Tremendo, más allá de nuestras fuerzas, estaban reventados, de tal modo que aún perdimos la esperanza. Mira, Pablo dice que todo el equipo perdió la esperanza de conservar la vida. Mira, amados en el Señor, por eso necesitamos un avivar de Dios, necesitamos estar fuertes, porque cuando, amados, estamos fuertes podemos soportar las cosas, pero tuvimos, dice el verso 9, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, gloria a Dios, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración. ¿Qué colaboración pedía? Oración. Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo vivía un avivar. Mi pregunta es, ¿estás viviendo un avivar? Mi segunda pregunta es, ¿quieres un avivar de Dios? ¿Realmente quieres? ¿Sabes que está sobre tu cabeza? Está sobre ti. Y el avivar viene, amados en el Señor. Pablo mencionó su gran preocupación por aquellos que se convirtieron durante su ministerio. Él los quería porque eran hijos, los había dado a luz. Filipenses capítulo 1 versos 3 al 6 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es lo que nos pasa, María Isabel. De repente yo soy muy asiduo a poder ver el Facebook, veo por ahí a diferentes hermanos y oramos y meditamos en ellos y soltamos palabra de bien. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo era honrado, porque hay gente que dice, yo estoy siempre orando por usted. No, dijo, cuando yo me acuerdo de vosotros, porque es así. Es imposible que podamos todos los días orar, pero sí en comunión orar por toda la congregación, sí lo hacemos. Y dice, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo, no con pesar. Usted es una persona que produce pesar en sus pastores, es porque no está en un avivar de Dios. Pero sea usted una persona que produzca alivio en sus pastores, viendo a sus pastores que usted está en un avivar de Dios. Que no es de aquellos que se han subido del carro durante 30 años, 20 años, 10 años, 5 años. Hay que empujar el carro. Siempre, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros.
por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante entonces mantener viva y activa nuestra confianza en Dios. Vamos a estar en el avivar de Dios cuando tengamos viva y activa nuestra confianza en Dios, cuando no desmayemos. También es muy necesario que ayunemos, además de orar. Ayunar, además de orar. ¿Para qué? Para poder avivar nuestro celo, ¿me estás escuchando? Y renovar nuestra dedicación y compromiso con Él. El rey David escribió en Salmo 35:13, dice: afligí con ayuno mi alma, afligí con ayuno mi alma. Tu cuerpo no va a querer ayunar, amados en el Señor, pero tu espíritu lo necesita. Afligí con ayuno mi alma. Ayunar es abstenerse de comer alimentos, de tomar líquidos por cierto periodo de tiempo, con el fin de que nuestras mentes estén conscientes de que no somos autosuficientes. Ayunar nos ayudará a comprender lo frágiles que somos y cuánto dependemos de cosas externas para estar bien. Pero amados, cuando pedimos la ayuda del Señor, las cosas es diferente. La Biblia registra que grandes hombres de fe, tales como Moisés, ahí en Éxodo 34:28, o Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, o Daniel, amados, en el capítulo 9, verso 3 y 10, versos 2 y 3, o Pablo en Corintios 11:27, o el mismo Jesús en Mateo 4:2. Amados en el Señor, en cierta ocasión algunas personas le preguntaron a Jesús en Marcos 2, verso 18 al 20: Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Calcula lo que estaba más. Así le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y él le respondió: qué sabio el Señor. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Aleluya. ¿Entiendes? Estaba él presente. Estaba él presente. Esta no es algo para que tú te tomes, amado, livianamente. Se viste que los discípulos no ayunaban, entonces yo no voy a ayunar. No, porque estaba Jesús con él, presente, en cuerpo. Por eso dice: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras están con ellos el esposo? Y luego sigue Jesús: entre tanto tienen consigo al esposo, me tienen a mí, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán para que Dios haga misericordia. El ayuno es bíblico, el ayuno es necesario. El Señor nos ayude para poder ayunar, para entregar y hacer sacrificio ante el Dios del cielo. Jesús sabía que sus verdaderos discípulos, cuando ya no lo tuvieran, cuando no lo tuvieran cerca físicamente con ellos, necesitarían ayunar para renovar su celo de poder servirle a Dios. Escúchame bien, tú y yo y tú necesitamos el avivar, necesitamos ayunar, amados en el Señor, y hacer sacrificio por Dios. Si queremos avivar, necesitamos avivar el don del Espíritu Santo, amados en el Señor, en nosotros. Gloria a Dios. Los discípulos, cuando no vieran a Jesús, necesitarían también el avivar del don del Espíritu Santo de ellos, como el que recibió Pedro cuando empezó a predicar, amados en el Señor, con tanta libertad. Jesús también explicó el enfoque correcto que debemos tener al ayunar. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, escucha lo que dice la palabra. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan, o sea, cambian sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Santiago nos dice, en Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Queremos un avivar? Entonces Dios nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, los que un día están con ganas y otro día no, purificad vuestros corazones, sacad la inmundicia. Queremos un avivar, Dios lo va a hacer, pero tenemos que acercarnos a Dios. Si oramos constantemente, amados en el Señor, y ayunamos, podemos lograrlo. ¿Lo escuchó? Podemos avivar, podemos renovar la llama del Espíritu de Dios en nosotros. Tú y yo vamos a provocar un avivar del fuego del Espíritu Santo. Yo quiero que los músicos ya vayan pasando ya, por favor. Tú y yo vamos a provocar un avivar del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen en sus casas? Digan un fuerte amén. Tú y yo vamos a provocar en este tiempo, amados, un avivar del fuego de Dios, del fuego del Espíritu Santo. Amados, cuando el pastor Ángelo hablaba de fuego, hablaba para poder confirmar la palabra de esta mañana. En relación al fuego, avivar quiere decir provocar y hacer algo mejor que las veces pasadas. Di esta mañana, yo voy a provocar y voy a hacer algo mejor que lo que hice en ocasiones pasadas. Avivar quiere decir provocar. Provoca las tinieblas, levántate en el nombre de Dios. Provoca a los insípidos, aquellos indiferentes, aquellos apáticos, amado, y haz cosas mucho mejor que las que hiciste en el pasado. Avivar es soplar para que el fuego se encienda, para que el fuego caliente, para que el fuego sople más. Yo necesito un avivar, yo necesito, aleluya, soplar. Yo necesito el soplo del Espíritu Santo en mi vida para que el fuego caliente y brille más. Avivar es hacer lo que hace el que está encargado de encender una gran fogata, que lo que hace él sopla, sopla y sopla sin cesar. Lo que tienes que hacer es soplar, soplar, soplar sin cesar. Sopla, porque tu soplo encenderá el fuego en esta región, encenderá el fuego en nuestra nación. Sopla, aleluya. Avivar es decirle al Señor, como en el Salmo 119, verso 37, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Qué lindo lo que dijo, amados, el salmista. Aparta mis ojos. ¿Tus ojos dónde están mirando? Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, pero tus ojos, ¿a dónde están puestos? Están puestos en la roca que es Cristo. Están puestos en Él. Aparta mis ojos, dice, para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avivar es orar. Avivar es pedirle al Señor, como el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Avivar es orar, como lo hacía Pablo por Timoteo, como lo hacía Pablo por sus pastores y líderes. Aconsejar como el apóstol, diciendo con mucho amor, segundo de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos.
Te aconsejo, mi hermano, que te avives. Porque si Dios te tiene para grandes cosas, si no te avivas tú, Jehová Dios te va a avivar. Si no te avivas tú, Jehová Dios va a cumplir su propósito y te va a avivar. Hay muchas formas que usa el Señor y tú lo sabes para avivarte. Avivar es cuando volvemos a encender. Cuando volvemos a encendernos en el Espíritu, cuando estamos con gozo, cuando estamos con alegría, cuando saltamos, cuando damos gritos de júbilo, cuando oramos, cuando visitamos a los enfermos, cuando llegamos temprano a la casa del Señor, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando hacemos todo lo debido. Avivar es mantener plenamente encendida la llama, mi hermano. Avivar es activar el don de Dios. Avivar, por sobre todo, es creerle a Dios que Él es capaz de hacer cosas grandes contigo, conmigo. Amén, amén y amén. Esta ha sido palabra del Señor.